La divina providencia, como dice ahí, es el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas, de acuerdo a su decreto. Hoy no está Kevin aquí para responder. Sí está Kevin. Nada más que hoy se me escondió. Yo sé, ya lo hemos dicho otra vez, pero es bueno siempre refrescar la memoria. ¿Qué relación tiene el decreto de Dios con su divina providencia? Una vez más, antes de continuar. ¿Qué relación tiene el decreto de Dios con su divina providencia? A través de su providencia, Él cumple sus decretos. Exacto. Esa es una muy buena manera de decirlo. A través de su providencia, Él cumple sus decretos. Sí. Recuerden, Dios ha decretado absolutamente todo cuanto va a suceder con relación a todas las criaturas, ¿sí? Y su providencia tiene que ver precisamente con el cumplimiento de ese decreto, ¿ve? De cómo Dios cumple o lleva a cabo lo que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Bien, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para continuar nuestro estudio sobre este tema tan importante. Oremos. Bendito y soberano Señor, como cantamos, tú eres nuestro Rey soberano sobre todas las cosas. Tú estás en control de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Y te rogamos, oh Dios, danos a mentes y corazones dispuestos a siempre hacer y aceptar tu voluntad. Señor, sabemos que tú estás sobre todas las cosas. Danos esa confianza, esa tranquilidad para descansar en ti. Te rogamos, Señor, sé con nosotros en esta hora. Ayuda al expositor, ayuda a los que oyen por tu Espíritu, para que seamos edificados todos. Te suplicamos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, hermanos, ya nosotros hemos hablado sobre el autor de la providencia, que es ¿quién? Es Dios. Obviamente el mismo que decretó todas las cosas es el mismo que las ejecuta o las lleva a cabo. El fundamento de la providencia, ahí está. No los oigo. Sí, exactamente. El fundamento de la providencia es su infinito poder y sabiduría. La esencia de la providencia, o sea, ¿en qué consiste la providencia? Pues en esto mismo, ¿no? Él sostiene, dirige, gobierna, dispone todas las cosas según su voluntad. Los objetos de la providencia, ¿quiénes son? Todas las criaturas y cosas, sí, muy bien. La naturaleza de la providencia, su sapientísima y santísima providencia, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la providencia de Dios, obviamente no estábamos hablando de nada que está fuera de Dios, sino que corresponde a su propio ser, ¿no es cierto? A su ser que es sabio absolutamente y que es santo sobre todas las cosas. La compatibilidad de la providencia es que estamos en una escuela dominical, hermanos. No tengan pena. ¿Cómo es? Que todas las cosas suceden de acuerdo al fin para el cual fueron
creadas, ¿no es cierto? Ok. Las causas determinantes de la providencia. Dos cosas. Su presencia infalible. Sabemos que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Pero no solo eso. ¿Qué más? Exacto. Es su libre e inmutable consejo de su voluntad. En otras palabras, es su decreto, lo que Él ya ha predeterminado que va a suceder. La meta de la providencia, todo absolutamente es para su gloria. Como escuché hace poco, quizás ustedes han escuchado una sesión de preguntas. Alguien dijo, vivimos en el mejor mundo posible. Vivimos en el mejor mundo posible. Y ciertamente eso es verdad. Alguien podría decir, pastor, pero sería mejor si viviéramos sin el pecado. Eso depende desde qué perspectiva lo estemos mirando. Porque si Dios es el que decretó todas las cosas y Dios es el autor y tiene el control de todo lo que pasa, entonces ciertamente es el mejor mundo posible. Y si todo lo que ocurre es para su gloria, entonces ese es el mejor mundo posible. Y como vamos a ver, a ver si llegamos hoy hasta allá, incluso el pecado es para su gloria. Así que ciertamente vivimos en el mejor mundo posible. Rápidamente, nomás para aclarar el punto ahorita. Si no fuera por el pecado, si no fuera por el pecado, por la maldad, entonces no podríamos apreciar en toda su belleza, en todo su esplendor, en todo lo que es su gracia maravillosa. Si no fuera por el pecado. ¿Sí? Y si no fuera por el pecado, tampoco entonces se podría manifestar en toda su belleza, en todo su fulgor, en todo su resplandor, su perfecta justicia. Así que todo absolutamente es para la alabanza de su gloria. Vivimos en el mejor mundo posible. Y esto fue lo que vimos la vez pasada, el uso de los medios. ¿Alguien recuerda qué vimos sobre el uso de los medios? ¿O qué queremos decir con el uso de los medios? Los medios que Dios usa para cumplir decretos. No escuché una voz, pero no sé quién fue el que habló. Ok. ¿Cómo dices, hermano? Los medios que Dios usa para cumplir el decreto que ya estableció. Sí, o sea que todas las cosas ocurren como está ahí subrayado, según o de acuerdo a la naturaleza de las causas secundarias. Es decir, que Dios ha establecido que ocurra todo lo que Él ha decretado según lo que Él mismo ha determinado. O sea, Dios no solo establece el fin, sino también ¿qué? Los medios para que esos fines se cumplan. Exacto, muy bien. Sí. Otra cosa que digo es que Dios se vale de los elementos de la creación para cumplir lo que Él quiere hacer. Exacto. Dios ha puesto leyes, como veíamos la vez pasada. Dios ha puesto leyes en la naturaleza para que las cosas ocurran de acuerdo a lo que Él ha establecido. Muy bien. Ok, entonces vimos los textos, pero hoy vamos a ver no un contraste, sino un balance más bien. Un balance con respecto al uso de los medios. Porque si bien es verdad que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, como ya vimos, sin embargo, esto lo dice la confesión, solamente lo estoy citando. Sin embargo, tiene la libertad, oigan esto, Dios,
Nosotros no tenemos esa opción, pero Dios sí. Dios tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos e incluso contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los medios. Vuelvo y repito. Dios tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos e incluso contra ellos según le plazca. En otras palabras, hermanos, Dios mismo quien estableció los medios para que todas las cosas ocurran de acuerdo a la naturaleza de la creación o de cómo Dios lo ha establecido. Sin embargo, Él es soberano incluso sobre esos medios que Él mismo ha establecido para actuar, como dice ahí, según le plazca. Según le plazca. Es, en otras palabras, lo que nosotros hemos escuchado otras veces como eventos milagrosos. ¿Sí? Así de sencillo. En una palabra, milagros. Nosotros no podemos hacer milagros, pero Dios sí, porque Él está por encima de esos medios que Él mismo ha establecido. Entonces, veamos aquí unos textos. Si ven, esta vez los tengo como en lista para que veamos la diferencia entre unos y otros. Veamos en primer lugar esos dos textos que tenemos ahí de Oseas y de Lucas, donde Dios se toma la libertad de obrar sin los medios. Entonces, en Oseas, bueno, vamos a hacer esto. Como siempre lo hemos dicho o lo hemos hecho, voy a asignar algunos textos para que luego los escuchemos y entonces vamos analizando. Fanor, si nos ayudas con Oseas 1:7, Abiezer, Lucas 1, versículos 34 y 35. Hermano Ricardo, Jueces 7, versículos 2 al 7. Hermano Juan, Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21. Robert, Éxodo 3, versículos 2 y 3. Hermano Jesús, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesús, Daniel 3:27 y Jonathan, Daniel 6, versículos 22 al 23. Vamos a dejar hasta ahí. Los textos que tengo en paréntesis al final es para hacer un ejercicio. Ok, entonces, revisemos el primer texto en Oseas 1:7. Y bueno, léelo, Fanor. Y luego hacemos la pregunta. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Muy bien. Aquí está diciendo que de la casa de Judá el Señor tendría misericordia y los salvaría. Lo interesante aquí, ¿qué es? El método. ¿Cómo dice que los va a salvar? No, guerra. Exactamente. Dilo otra vez. No con jinetes, ni con guerras, ¿qué más dice? Ni con espada, ni con arco. O sea, normalmente es obvio, la liberación de un pueblo se lograba a través de las guerras, ¿no? Como dice aquí, con espada, con arco, con caballos, jinetes, etc. Pero aquí vemos que va a haber una liberación que está fuera de lo normal, ¿no es cierto? Dice que no va a emplear los métodos o los medios que normalmente se usarían para ganar una guerra. No va a ser de esa manera. Bueno, ahora en Zacarías, no lo tengo aquí, pero es un texto paralelo a esto. Dice allá, sino ¿cómo? Con mi espíritu. ¿Ha dicho quién?
Jehová de los ejércitos. O sea, que ¿cuál es el medio, en este caso, no siempre, otra vez, pero esto es algo particular? ¿Cuál es el método que Dios iba a usar para libertar a su pueblo Judá? Algo que está fuera de lo común. Iba a usar o se iba a valer de la obra de su espíritu. Obviamente esto también es una referencia en cierta manera a lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Si Dios quiere, de hecho, el próximo domingo en la prédica vamos a estar hablando precisamente sobre el nuevo pacto, porque ese es el tema que sigue en Hebreos, así que ahí vamos a abundar más sobre eso. ¿Alguien había levantado la mano por ahí, mire, o no? Sí, allá. Aquí, como dice que no los va a salvar con arco ni con guerra, está hablando del porvenir de Jesús, de la venida de Jesús. Pienso que los va a salvar, pero está hablando de otra manera. Correcto. Miren, bueno, gracias por tocar ese punto. Como digo, es un adelanto a lo que viene, pero cuando el Señor Jesús estaba frente a Herodes o Pilato, no estoy seguro, porque y entonces le preguntan y dice, ¿y no te vas a defender? Y el Señor dice, bueno, o sea, si yo quisiera, oraría a mi Padre y mandaría una legión de ángeles y los consumiría, y o sea, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo, ¿ve? Entonces, es a ese tipo de liberación que se refiere el Señor, y es a ese mismo tipo de liberación que está hablando aquí el profeta Oseas también, hermano. Así que ciertamente esta es una profecía que iba a tener cumplimiento, como usted dijo, hermana, en la persona y obra de Jesucristo. Muy bien. Ok, otro texto, Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acuérdense, estamos hablando de que Dios tiene la libertad de obrar, ¿qué? Sin los medios. Y va a haber una liberación, como vimos en Oseas, donde no se iban a usar los medios ordinarios, ¿no es cierto? Para una liberación. Y aquí estamos viendo en Lucas un nacimiento virginal. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una virgen dé a luz? Es imposible. Por supuesto que eso es imposible. ¿Ve? Pero vemos aquí a Dios actuando sin los medios. Aquí Dios no necesitó lo que normalmente debe ocurrir, ¿no? Una relación íntima de un hombre y una mujer. Aquí Dios hizo algo extraordinario. Dios no necesitó del medio. ¿Cómo fue que ocurrió el nacimiento o la concepción de Jesús? Fue por el Espíritu. Exactamente. Fue por el Espíritu. Entonces aquí vemos otra vez a Dios actuando sin los medios. Otra vez, esto no es la forma regular que Dios opera, ¿no es cierto? No deberíamos esperar otra vez algo así. No, son ciertamente eventos milagrosos. Ahora, vamos a ver cómo Dios obra también por encima de los medios que Él ha establecido. Jueces, hermano. Ricardo 7, versículos 2 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí. No se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya, contigo irá contigo, más de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrá aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Es interesante. Ahora, si podemos leer versículo 12 y versículo 22 también. De Jueces 7, versículo 12. Sí. Ahí mismo. Sí, pero no es 12. Y yo había bajado el teléfono. Bueno, Abiezer se lo tiene. Léelo. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Y el qué? 22. 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel-Mejolá en Tabat. Ok. Bien, hermanos. Esto es algo sumamente interesante. Gedeón, bueno, en cabeza de Israel, ¿no? Va a pelear contra los madianitas, ¿no es cierto? Y entonces, pues dice que del pueblo que iba a pelear, había muchísima gente. En el versículo 3 dice: se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, haciendo cálculos rápidos, habían 32,000 hombres dispuestos a la guerra de parte de Israel, ¿no es cierto? Ahora, lo que uno lee en el versículo 12, por eso quise que lo leyeran, dice: y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, que el ejército al cual Israel iba a enfrentar ciertamente era, como dice ahí, innumerable, era incontable, era muchísimo. Entonces, obviamente, para enfrentar un ejército de ese tamaño, ellos de alguna manera se prepararon con lo mejor que tenían y dijeron: vamos a ir. Y se contaron 32,000 hombres. ¿Y qué dijo el Señor? Por eso traigo el texto. Dice: quien tema y se estremezca, ¿qué dice? Madrugue y devuélvase. De 32,000 hombres que iban a ir según a la guerra, 22,000 temieron. Obviamente sabemos que todo está otra vez, como por eso estamos hablando de este tema, está bajo el gobierno del Señor, ¿no? De alguna manera, y seguramente el Señor permitió o infundió cierto temor en muchos de ellos, ¿no? Para que se regresaran. Pero después que quedaron esos 10,000 hermanos, ¿qué dice el texto? Versículo 4, aún, o sea, Jehová le dice a Gedeón: aún es mucho pueblo. Se regresaron 22,000, quedaron 10,000. No, ya con eso la vamos a hacer. No, eso es mucho todavía.
Entonces, versículo 5, el pueblo, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel quedará esa parte. Asimismo, cualquiera que se doblare en sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Y qué dice Dios? Con estos 300 hombres que lamieron el agua, salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. O sea, acuérdense, eran como langostas en multitudes, camellos incontables. Era un ejército sumamente numeroso. Y después de que Dios hace toda esa limpieza, por decirlo de alguna manera, quedan ¿cuántos? 300. Y dice: con ellos yo les voy a dar la victoria. Hermano, pregunta: ¿ustedes creen realmente que 300 hombres le iban a hacer guerra a una multitud como la que se menciona en el versículo 12? A la vista o al ojo humano eso sería ridículo, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que Dios hace eso. Ahora, en este caso, a diferencia de los casos anteriores, tanto el de Oseas como el de Mateo, aquí vemos que Dios todavía hace uso del medio, pero está por encima del medio. ¿Sí se dan cuenta? Dios no está quitando completamente al ejército. Dios hubiera podido hacerlo en todas maneras, pero no le está quitando del todo. Está usando solo una pequeña porción, por decirlo así. Una pequeña parte mínima del ejército para vencer a este pueblo. ¿Y cuál es la razón? Versículo 2. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso Dios lo hizo así. Dios usó el medio, pero muy mínimamente. O sea, ya saben, comparativamente hablando, era imposible que Israel ganara esa batalla. Pero Dios lo hizo así para que Israel no se enalteciera. ¿Ve? Para guardar el corazón de los israelitas. Y luego en el versículo 22, que también se leyó, dice: y mire para qué fueron los 300. Esto también es interesante. Ni siquiera fue para pelear. Mire cómo es el verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo campamento. O sea que ni siquiera fue que los 300, ¿verdad? Sino Dios les dio una orden, empezaron a tocar trompeta. ¿Y qué pasó con los madianistas y los amalecitas y todo este gran ejército? Entre ellos mismos empezaron a clavar la espada, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí Dios actuando por encima de esos medios. Otro texto, Romanos 4, versículos 19 al 21, ¿que no tiene? Sí, hermano. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bien, aquí está hablando, ustedes ya saben la historia, ¿no? Abraham y Sara. Ustedes ya saben, Abraham era un hombre viejo de casi 100 años. Sara, pues aparte de que también ya tenía sus años, era estéril. O sea que las probabilidades biológicas de que esta pareja tuvieran hijos era ¿cuánto? 0, ¿no? O sea, médicamente hablando no había opción, no había posibilidad. Sin embargo, vemos aquí a Dios haciendo otra vez algo extraordinario. Ahora,
¿Cuál es la diferencia? Porque aquí ustedes dirán, pastor, pues las probabilidades de que María tuviera a Jesús también eran 0. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Isaac? A ver. ¿Cómo dices? Uno fue formado por la promesa y uno fue hecho por el Espíritu Santo. Bueno, sí, eso también es verdad. Uno fue por promesa, el otro fue... Pero, bueno, dijiste algo. El otro fue por un nacimiento virginal. Muy bien, ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay con Isaac? Yo creo que fue uno dado de forma natural y uno de forma sobrenatural. Bueno, más o menos, sí. Sobrenatural, pero en realidad, hermano, tenemos que decir que ambos fueron sobrenatural, en cierta manera. En el sentido de que, como dije, Adán ya de 100 años, Sara estéril, las posibilidades eran nulas. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que María nunca había conocido varón. ¿Ve? Ahí vemos a Dios actuando sin los medios. María no había conocido varón. Sara sí. Sara sí tenía un esposo. ¿Ve? Ahora, que las posibilidades de que ella quedara embarazada fueran nulas o muy pocas, eso es diferente. Entonces vemos aquí a Dios actuando por encima de los medios. Es lo que vemos. No, ahí en este caso, y como dijo el hermano Wilson, también es verdad, obviamente él era el hijo de la promesa. Ustedes saben que Abraham y Sara, bueno, Sara principalmente fue la que le propuso a Abraham un plan para que pues tuviera un hijo de su sierva, etcétera. Y ustedes ya saben la historia. Dios le dijo, no, esos no son mis planes, ¿verdad? Es el hijo que yo les voy a dar a ustedes dos, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque Dios usó un medio, o Dios usó el medio regular para tener hijos, sin embargo, otra vez, las posibilidades eran nulas. En ese sentido, también es un milagro, ¿ve? Lo que sucedió con Isaac. ¿Qué vemos entonces aquí? A Dios actuando por encima de los medios. No sin ellos, como digo, porque Sara sí ya había conocido varón, pero actuó aún por encima de lo que ya estaba establecido, de lo que es la edad normal para una mujer el tener hijos. Y ahora veamos unos 2, 3 ejemplos de cómo Dios actúa incluso contra los medios. Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Dios de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una zarza, un arbusto, un árbol, ardiendo, ¿no? En fuego. ¿Qué es lo normal que debe ocurrir con un árbol que está ardiendo en fuego? Que se consuma. Que se consuma y se desmorone, ¿no? Se queme. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a Moisés ahí? Bueno, antes de que hablara, que no se consumía. Imagínense, ven un árbol ahí, que está ardiendo, pero sigue intacto. Eso es contra naturaleza, ¿no es cierto? Eso no es, eso es contra naturaleza. Eso ciertamente, obviamente ya saben, ahí estaba la presencia de Dios, ¿no? Y luego sucede todo lo demás. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 5 a 6. No sé, hermano, ¿qué no te...? Bueno, está bien. A veces nos cruzamos. Disculpen. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo:
Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Bueno, es obvio cuál es el evento milagroso allí, ¿no? Hacer flotar un hierro. Eso es imposible, eso es contra naturaleza, ¿no? Contra la gravedad. Ah, por cierto, ahí se está quebrando la ley de la gravedad, ¿no? Así que, ¿qué vemos allí? A Dios actuando, bueno, por medio de Eliseo, ¿no? Pero contra lo que es natural, hacer flotar un hierro. Daniel 3:27, ¿quién lo tiene? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Otra vez, todo lo que el fuego atrapa, ¿qué hace? Consume. ¿Y qué vemos ahí? En el caso de estos tres hombres, salieron intactos. Dice, su pelo intacto, sus ropas intactas, y ni siquiera dice que tenían olor de fuego. O sea, esto fue algo sumamente extraordinario, contra naturaleza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No está ahí en lo que leyó, pero ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con los hombres que echaron a estos hombres al horno? A ellos sí los consumió. Y eso que ellos ni siquiera entraron, nomás con abrir la puerta, el fuego los abrazó y los consumió. Pero aquí vemos algo milagroso. Vemos a Dios actuando en contra de la naturaleza del fuego, ¿no es cierto? Y Daniel 6, versículos 22 y 23. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieren daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Aquí otra vez, ¿qué es la naturaleza de un león hambriento? Devorar, comer, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos que pasó con Daniel? No, pasó algo contra naturaleza. Estos leones le fueron cerradas sus bocas, increíblemente, pero sucedió. Y dice, como se leyó ahí, y ninguna lesión se halló en él. O sea, ni siquiera intentaron hacerle daño, en otras palabras. Esto es absolutamente asombroso también, contra naturaleza. Bien, hermanos, entonces ya vimos algunos textos, algunos ejemplos de cómo Dios actúa sin los medios, de cómo Dios puede actuar por encima de los medios y de cómo Dios actúa o puede actuar contra los medios que Él mismo ha establecido. Quedó claro el punto, ¿no? De cómo Dios tiene esa libertad para actuar según le plazca. No es lo común, vuelvo y repito, no es lo común, ni se espera que Dios actúe de esa manera, por lo general. Esos son casos extraordinarios, ¿no? Y que Dios lo hace, ¿sí?, con algún propósito en específico o en particular. Por ejemplo, pensando en los amigos de Job o en Daniel o en el mismo Daniel en el foso de los leones, ustedes saben cómo los reyes, ¿no? En el caso de los amigos, como Nabucodonosor mandó que se le diera tributo al Dios de los cielos, ¿no? Y luego en el caso de Daniel, igual sucedió con el rey persa, ¿no? Con Darío, como igual mandó que se le diera honra al Dios de Daniel. En fin. Ok, hermanos, habiendo visto esto, vamos a hacer un ejercicio
así el tiempo que nos resta. Solamente escogí los versículos que creo que son importantes. Pastor Javier. Sí. Perdón, tengo una pregunta muy propicia para el momento. Estamos en vísperas de un eclipse y hay mucha especulación al respecto. Y yo pienso que la clave está en lo que acabas de enseñarnos, que esto fue algo, digamos así, excepcional en el Antiguo Testamento, pero que no tiene vigencia hoy en día. Me gustaría que nos ampliaras con respecto a lo que va a suceder. No, mira, hermano. Bueno, para empezar, yo no soy científico, no soy astrónomo. Ciertamente, como dijo, son casos excepcionales. No es la forma común como Dios obra. No quiere decir que Dios no siga haciendo milagros. Él tiene la libertad de si quiere seguir haciendo milagros cuando a Él le plazca y conforme a Él le plazca. No es lo que nosotros debemos orar ni lo que nosotros debemos pedir. Pero bueno, y ya, ¿no? Pues con relación al eclipse, eso no es nada tampoco del otro mundo, la verdad. O sea, eclipses, incluso como ese, ya han habido varios. Yo recuerdo literalmente haber visto uno así mismo, donde la luna se interpone, porque no es en todo lado, solamente es como una línea, ¿no? Donde más se va a hacer notorio el eclipse, pero otra vez, no es nada extraordinario, nada del otro mundo. Acuérdense que hay leyes en la naturaleza, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, la Tierra en su ley de rotación y de traslación. La luna también gira en torno a la Tierra, tiene que ver con ese. O sea, entonces, en algún momento de todos esos giros, de todas estas leyes, en algún momento se tienen que cruzar, ¿no? Y es todo lo que ocurre, pero no es, como digo, nada tampoco fuera de lo común. El hermano Jesús creo que sí tiene más información científica. Pues no, lo que les confirmo es que el mundo se acaba mañana. Yo creo que, así como ha dicho el pastor Javier y aportando algo, yo creo que también sería muy maravilloso contemplarlo y ver a través de ello la gloria de Dios. El rey Darío, ahí aprovechando el tema, dice con relación a que Daniel es sacado del foso de los leones. Él dice en el versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces uno puede meditar de pronto mañana en el eclipse y ver el poder y las maravillas que Dios hace en el universo. Ahora, si hace todo eso con todo el poder que has estado explicando, pastor, ¿cómo a nosotros que somos visto desde el universo hacia la tierra, unas cositas pequeñas, y cómo Dios tiene el control aún sobre todo eso que puede matar a toda la humanidad, ¿no? En un descontrol o desbalance en esa ley? Eso es verdad, hermano. O sea, el hecho de que, como decía, en todos esos procesos de traslación de los planetas, de los satélites, etcétera, ciertamente podemos ver la mano del Señor. ¿Cómo es posible que 9, ya no sé cuántos son porque cada ya o le ponen o le quitan, pero bueno, ahí redondeando, de 9 planetas que giran en torno al Sol, y cómo es posible que no se salgan de su órbita? ¿Cómo explicar eso? ¿No? Y los satélites, bueno, nosotros solo tenemos uno, no es tan complicado, pero por ejemplo Júpiter, que tiene, creo que son 14, Saturno también tiene varios, tiene muchos, y cómo no se sale nada de su órbita, ¿no? O de su control o de su cauce, ¿no? Entonces, otra vez, lo que va a ocurrir mañana es parte de ese cauce, no es tampoco nada del otro. Y en eso, como dice el hermano Jesús, podemos ver definitivamente el control que el Señor tiene sobre su creación. Muy bien.
Bien, hermanos, voy a darles 3 textos que están en los evangelios. Son 3 milagros de Jesús. Son 3 milagros de Jesús. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en estos minutos que nos quedan es revisemos esos 3 textos e identifiquemos cuál tipo de milagro es el que el Señor está usando en ese momento. ¿Está actuando sin los medios? ¿Está actuando por encima de ellos? ¿O está actuando en contra de ellos? Los 3 ejemplos se encuentran en el Evangelio de Marcos. Para que no nos tome mucho tiempo, voy a asignar otra vez a 3 hermanos que nos ayuden con la lectura de estos milagros y luego entonces vamos a analizarlos. Hermano Wilson, Marcos 3, versículo 1 al 5. Hermano Eli, Marcos 4, versículos 35 al 39. Y hermano Guillermo, Marcos 5, versículo 38 al 42. Son 3 casos diferentes. Marcos 3, del versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al Señor que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Muy bien. Versículo 4. Entonces le dijo: ¿es lícito que en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar a una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Bien, ese es un caso. Escuchemos el otro. Este es el caso otra vez del hombre que Dios sanó de la mano seca. Escuchemos el otro caso, Marcos 4, 35 al 39. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y les despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo y al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Muy bien, ese es el caso en que Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y un caso más, capítulo 5, versículos 38 al 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Muy bien. Entonces tenemos los 3 casos. El hombre de la mano seca, Jesús calmando la tempestad y la resurrección de esta niña, ¿verdad? La hija de un principal. Ahora se los pongo a ustedes. Todos son milagros, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿En cuál categoría clasificamos cada uno de esos milagros? A ver, ayúdenme. Por ejemplo, no sé, pero acuérdense, sin ellos, o sea, sin los medios,
por encima de los medios y contra los medios. Sí, hermano Juan, ahí. Por lo menos el de la tormenta es contra la naturaleza. Bueno, pues ciertamente había una tempestad, pero yo creo que exactamente, de alguna manera, el hecho de que al Jesús hablar y decir calla, ¿qué está mostrando? Autoridad sobre la naturaleza, ¿cierto? Entonces podemos clasificar el caso de la tormenta, que Dios está actuando por encima de los medios. O sea, es normal que hayan tormentas en el mar, como es normal que también hayan tiempos de sosiego y de bonanza. Así que ambas cosas son normales. Pero en ese caso en particular, vemos al Señor actuando por encima de ellos. Bien, otro caso. Yo pienso que el último, el de la resurrección, es sin medios. Ok. Porque pues ya estaba muerta, pero también no era doctor. Ok, mira. Les voy a decir, cuando alguien ha muerto, aunque esté recién muerto, ¿qué posibilidades hay de que lo levantemos otra vez? Exactamente. Entonces, si las posibilidades son 0, en realidad lo que pasó allí fue que Dios actuó ¿qué? Contra los medios, ¿ve? Contra la naturaleza. Eso no se espera, ni científicamente hablando, que eso ocurra. Entonces aquí Dios actuó en contra de los medios. Entonces nos queda el último caso, ¿no? Que es la mano seca. Y allí Dios actuó ¿cómo? ¿Por qué? Exactamente. Porque, bueno, si alguien tiene una mano seca o está cojo o qué sé yo, cualquier otra enfermedad, ¿pueden haber medios para sanar a estas personas? Ciertamente los puede haber, pero vemos allí que el Señor Jesucristo lo hizo sin ningún medio. Simplemente habló, estira tu mano y ya fue sano. En ese sentido, actuó sin los medios. No tuvo necesidad de ir a un fisiatra o a un médico, lo que fuera. No. Simplemente Dios habló y fue hecho. En ese sentido, actuó sin los medios. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanó a un ciego. Pero, bueno, es interesante que allí, aunque también fue milagroso, definitivamente, sin embargo, vemos que allí Dios mezcla la tierra, escupe, ¿verdad? Y hace como barro y le echa en los ojos. De alguna manera allí el Señor usó un medio. En este caso ni siquiera eso. ¿Ve? Dios actuó el Señor actuó sin los medios. Pastor. Sí. Es muy, muy interesante y también muy hermoso de poderlo ver. Y Dios rompe nuestra forma de pensar, nuestro conocimiento, porque Dios no está haciendo las cosas para aprobación nuestra, sino que va Él en contra de nuestra aprobación. Sí. De todos los ejemplos bíblicos que acaba de dar ahora mismo, todos ellos se manifestaron en una forma ordinaria y otra extraordinaria. Sí. Dios usó los medios para glorificarse sin la aprobación de nosotros, pero todo termina siempre para glorificar su nombre. Uh-huh. Y estas manifestaciones son hermosas porque en los 3 ejemplos que usted acaba de dar al final, hace una manifestación extraordinaria de Dios, del poder de Dios, que va sin la aprobación de ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. O sea, y a nosotros nos tiene que dar como entendimiento todo esto, que la única acción que nosotros deberíamos de tener como creyentes es aceptar su voluntad. Así es. Y rápidamente ya para terminar, ya, en términos de salvación, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó Dios? ¿Cómo actúa Dios en términos de salvación?
Bueno, yo me he dado cuenta que a veces cuando veo un video en Facebook sobre estos pastores Sugel hablando sobre la elección, muchas personas comentan, personas que no creen como nosotros, en que eso es una herejía. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de esta manera y nos damos cuenta que el Señor es soberano sobre su creación y sobre todas las cosas, pues obviamente no se escapa la salvación. O sea, más aún en la elección. Y la palabra se extiende precisamente en ese tema, en lo que es la salvación. Abunda en eso. Entonces, es imposible negar esta realidad bíblica. O sea, no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo y negar que Dios está a cargo de todo, aún de la salvación de las personas. Por supuesto. Sí. Mira, en el caso de la salvación es bien interesante, hermanos, porque la salvación es uno de los milagros más grandes que hay en el mundo, porque se está levantando un muerto para nunca morir. Es un milagro increíblemente. Lo más sorprendente todavía de esto es que Dios va a usar medios para esto. Y el medio es la locura de la predicación de la palabra. Es algo tan sencillo y me tocó porque el mensaje que voy a presentar hoy tiene que ver con el liderazgo, con lo que son los pastores para la iglesia y cómo Dios quiso usarnos y nos carga mucho a nosotros de responsabilidad, que algo tan grande se dé por algo tan bajo como nosotros predicando la palabra de Dios. Pero hermanos, también quiero que vean una cosa, que cuando Dios da algo, lo da. Miren, cuando estaban hablando de Abraham, que era un hombre viejo de 100 años, ¿verdad? Abraham realmente murió de 175 años. Su hijo Isaac murió de 182 años. Ahora, Isaac, el último hijo, el hijo que tuvo, los únicos hijos que tuvo, los tuvo de 60 años. O sea, Abraham realmente era viejo para tener hijos, es verdad. Pero tampoco olvidemos que toda esa multitud de los madianitas que estamos viendo con Gedeón eran hijos de Abraham, de 6 hijos que tuvo con otra mujer, con Cetura, después de su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dio, se lo dio. Dios le dio fortaleza en la vejez. Dios le dio a Abraham cosas. Y también Sara. Sara, sabemos que era una mujer de 60, 70 años y era una mujer hermosa, de una belleza contundente, que aún se mantenía muy bien. Ahora, por la edad era imposible, pero Dios ya estaba trabajando de una manera providencialmente en ella, conservándola, y milagrosamente vemos un milagro, pero vemos un milagro que se efectuó en 2 personas y se les entregaron dones que después los mantuvieron. Por ejemplo, Abraham no solo tuvo a Isaac, como les digo, tomó otra mujer después de que murió su esposa. Ella murió de 110 años, él tenía 120 años, o sea, después de esa edad todavía tomó otra esposa y tuvo 6 hijos más. Y vinieron multitudes de ellos. Entonces quiero que sepan cómo Dios hace cosas tan grandes de cosas ordinarias, ¿verdad? A través de, usando medios, y como dice, sin medios o contra los medios o por encima de ellos. Es interesante, pero es cosa de apreciar y entender esto, ¿verdad? Nada más quise traer este punto porque de pronto un hermano por ahí piensa, oye, de verdad, ¿cómo es posible que Abraham sea viejo y después tuvo más hijos? Pero es debido al milagro de lo que estamos hablando. Es parte de. Es parte de. Correcto. Entonces, sí, en conclusión, en términos de salvación, yo creo que ocurren muchas cosas. Obviamente es contra los medios, en el sentido de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no había ninguna opción para nosotros de estar con el Señor. Entonces, en ese sentido, ¿qué hubo? Una resurrección, ¿ve? Al igual que la niña, al igual que Dios actúa en contra de la naturaleza. Obviamente vemos al Señor actuando también, vamos a decir, por encima, porque contrario a lo que enseña el arminianismo, no, Cristo hizo su parte, pero tú tienes la libertad, ¿no? Tú puedes escoger o no. No. Aquí Dios está por encima de todo, ¿ve? Incluso
de nuestra voluntad. Cuando Él quiere obrar en nosotros, por eso hablamos de la gracia irresistible. Dios actúa aún en nuestro corazón para que nosotros podamos creer en Él. Pero vemos también ciertamente que también usa medios, como decía el pastor Ricardo. Obviamente a Dios le agradó salvar, ¿cómo? Mediante la locura de la predicación de la palabra. Y ni hablar del milagro más grande que ocurrió cuando Cristo tomó nuestro lugar. Sí, para nosotros es gratis, es de pura gracia, pero acuérdense, eso tuvo un precio, alguien tuvo que pagar por eso. ¿Ve? Ahí hubo un intercambio. En ese sentido, Dios proveyó a Jesucristo como, lo llama Hebreos, como mediador, o sea que Cristo vino a ser un medio, ¿no? Un medio de gracia para restaurar esa relación que estaba rota, quebrantada entre nosotros y Él. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Espero que podamos haber aprovechado esto que hemos aprendido. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado, esta verdad tan importante de que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú ciertamente obras usando medios como tú lo has establecido, pero también eres soberano y eres libre para actuar sin ellos, sobre ellos, incluso contra ellos. Y lo vimos, Señor, en estos diferentes casos, pero sobre todo, Señor, podemos palparlo en esta obra de redención que tú nos has provisto. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor, haciendo esa obra en nosotros. Y gracias te damos también porque tú, Señor, a ti te ha placido usar hombres comunes y corrientes como nosotros para traer estas verdades tan gloriosas. Sea tu nombre glorificado, oh Señor, te lo rogamos en Jesucristo. Amén.